Ya tenía rato hablando sin abrir el micrófono, discúlpenme. Les decía que muchas gracias por insistirme de nuevo. Les decía que buenas tardes, muchas gracias a todos por estar de nuevo acá conectados en esta sesión. Espero estén todos muy bien en sus hogares. Veo que ahora somos un poquito menos, ¿no? Sin embargo, vamos a proceder a la exposición del contrato de comodato. Esta serie de 3 contratos o esta capacitación que abarca 3 contratos, que fue el de arrendamiento, la clase pasada, el de comodato y el siguiente, que es el de compraventa, están dirigidos principalmente al uso de inmuebles en diferentes escenarios. El primero es el arrendamiento, donde nosotros, o el uso de muebles, o el uso de cosas, ¿no? De servicios, el arrendamiento donde nosotros podemos arrendar alguna cosa o arrendar algún inmueble para poder hacer uso de él en beneficio de nuestra institución. ¿Sí? En este segundo, que es el comodato, lo que vamos a ver es prácticamente esa figura de cuando nos facultan o nos ceden el uso de alguna cosa, ¿no? Sin tener que hacer nosotros el pago de una contraprestación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en los 3 momentos vamos a estar usando una cosa, sin embargo, vamos a tener una calidad distinta en los 3. En el arrendamiento no es de nuestra propiedad, sin embargo, vamos a poder usarla, pero tenemos que pagar una contraprestación económica, que es lo que vimos la clase pasada. Y entonces, ahí la figura es de arrendador, arrendatario, ¿no? Y la ley establece cuáles son las obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario, ¿sí? En este segundo momento en el que vamos a entrar, vamos a hacer el uso de una cosa. Nos están cediendo el uso de una cosa, no la propiedad, ¿sí? Sin embargo, nos la están cediendo sin la necesidad de nosotros realizar una contraprestación por usar esa cosa. O sea, aquí no se saca ningún tipo de provecho. E inclusive puntualizamos la clase pasada, si hacemos un poquito de recordatorio, puntualizamos que cuando se trata del arrendamiento, en este sentido, podrá ser de 3 tipos, no sé si se acuerdan. Uno es mercantil, el otro es civil y el otro es administrativo. Recuerden que en el mercantil siempre se trata de obtener un lucro, ¿no? Por este arrendamiento, que no es el caso de nosotros, ¿sí? O obtener un beneficio, vaya. En el administrativo es cuando se hace el arrendamiento de bienes inmuebles que sean del Estado, ¿no? Que tampoco es el caso nuestro. Y en el civil, que es el que vimos, pues es nada más esta parte de poder usar una cosa y poder retribuirla. Sin embargo, los bienes no son lucrativos, que es el caso de las instituciones de asistencia privada. Pero bueno, ya quiero hacer un pequeño recordatorio donde estuvimos revisando cuáles son las partes que lo componen, que es el arrendador, que es el dueño de la cosa, el arrendatario, que es el que necesita usar esa cosa y se compromete a pagar una contraprestación, ¿sí? Y entonces ambos tendrán derechos y obligaciones, si bien lo recuerdan. Y también hablábamos de que es necesario siempre cuando nosotros formamos parte de este tipo de relaciones contractuales que lo hagamos, lo plasmemos en un contrato para evitar que un sujeto entiende una cosa y otro sujeto entiende otra. Esa es la principal misión del derecho, el que dejemos muy claras cuáles son las condiciones sin lugar a dudas o sin lugar a interpretaciones futuras que sean distintas a lo que ambas partes acordan, ¿no? Hasta aquí esta parte de arrendamiento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene alguna inquietud que quiera externar? ¿Algo por ahí? Antes de que continuemos con la sesión. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. La figura de hoy es comodato. Es una figura sumamente sencilla, pero, muchas gracias, señor Roberto, sumamente sencilla, pero que su sencillez o inclusive ¿cómo decirlo? Su falta de especificidad en la ley genera un sinfín de conflictos en algunos momentos. Entonces es muy importante que cuando nosotros, igual que todos los contratos, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Como pusimos
varios ejemplos respecto del contrato de arrendamiento. Pero es muy importante que se precise muy bien esta figura del comodato. Ahorita les voy a compartir un video un poco informal, pero creo que va a ser muy accesible para que nosotros vayamos entendiendo qué es el comodato. En específico este video habla de esta figura del comodato cuando hablamos de inmuebles comerciales, ¿no? Sin embargo, les voy a poner este video, o escogí este video, porque es con lo que más familiarizados estamos, para luego trasladarlo al sector que a nosotros nos interesa o nos inquieta, ¿sale? Otra vez, les comento, si pudiesen algunos abrir su cámara, yo se los agradezco muchísimo porque pues es mayor el contacto que se tiene, ¿no? con el público que tenemos. Y como expositor también esto genera como una sinergia más adecuada, más familiarizada entre el expositor y el público que tenemos. Si pueden, a mí me ayudan mucho porque viendo sus expresiones sé por dónde más o menos dar. Y si no pueden o si están imposibilitados, no hay ningún problema. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla con estos videos. Selecciono para que veamos el día de hoy. Sobre todo porque es muy, ¿cómo decirlo? Es muy... Les voy a dejar de compartir. Porque creo que justo ese video no lo bajé, pero ahorita lo encontramos. Si quieres vender online. Listo. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Como puedes ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre lo que significa la palabra comodato. Estamos haciendo esta sección porque sabemos que hay palabras que son muy difíciles de entender si no estás dentro de este rubro. Así que en este video vamos a enseñarte de qué trata el comodato. Esta es una herramienta súper útil si la sabes utilizar, porque sé que muchos de ustedes no la conocen y me he dado cuenta por los errores que he encontrado con los diferentes clientes. Por ejemplo, les cuento, me he dado cuenta que hay muchas personas que le prestan casas, locales, bodegas, terrenos a familiares, amigos, conocidos, que les tienen confianza y se las prestan de palabra. Desgraciadamente, esto puede ser muy riesgoso para el dueño porque al pasar de los años, esta persona a la que se le prestaste se le puede quedar legalmente. Porque ya está en un acto de invasión y la ley lo puede proteger para que lo invada. Posteriormente voy a hacer un video sobre cómo puede ocurrir esto. Sin embargo, hoy te voy a decir cómo puedes protegerte para que esto no te suceda. Y esto, bueno, es mediante la herramienta de comodato. Cuando tú le prestas una propiedad a una persona sin ningún contrato de por medio, tú le estás dando en bandeja de plata la propiedad para que se la quede. Yo sé que muchos de ustedes dirán de, no, ¿cómo crees? Mi primo nunca me va a hacer esto, es mi mejor amigo, él nunca me haría algo así. Las circunstancias de la vida van cambiando por muchas cosas. Y puede ser o que tu amigo se muera, o que tú te mueras, o que se case con alguien que a lo mejor no sea la mejor influencia y al final del día las intenciones pueden llegar a cambiar. Así que siempre es importante dejarlo por escrito. Otro de los errores que también he visto que está muy mal hecho es hacer un contrato de arrendamiento y que en este contrato pongas una cifra que, bueno, tal vez sea significativa, ya sea 20 pesos, 10 pesos. Y esto es un error porque realmente tú no estás poniendo en arrendamiento esta propiedad. Y el comodato es justamente para
este tipo de casos. Y bueno, creo que ya estamos entendiendo un poquito mejor qué es el comodato. El comodato es el préstamo de una propiedad de una persona a otra durante un periodo determinado. Y este te va a proteger de que en un futuro no te la invadan. Y bueno, y que al final de este periodo, la persona a la que tú se lo prestaste, te lo tiene que regresar en las mismas condiciones en las que tú te prestaste el inmueble. Aquí cabe recalcar que durante este periodo, esa persona no puede lucrar con tu propiedad. Es decir, no la puede rentar. Y esto es muy importante, porque en otro caso se necesita otra figura que se llama usufructo. Si quieres saber más qué es el usufructo, aquí te estará apareciendo un video, el cual puedes visitar después de ver este video, o también en la descripción te dejo el link para que lo visites. Espero que te haya quedado claro de lo que es el comodato, cómo usarlo y cuándo usarlo. Recuerda que si tienes alguna duda o un comentario, lo puedes escribir aquí abajo o escribirnos a nuestro correo o a nuestras diferentes redes sociales y nosotros te vamos a estar respondiendo. Te recuerdo, mi nombre es Roberto Velázquez de Black Bienes Raíces. Que estés bien y nos vemos en la cita. Listo. Bueno, al inicio no era como tan clara esta parte del concepto de comodato, ¿no? Pero al final nos hablaba el chico de que es una figura o es un contrato en el cual yo, si soy el dueño, cedo no los derechos, sino cedo el uso de una cosa, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, a otro sujeto, ¿no? Pero lo dejo establecido como esta figura del comodato, ¿sale? ¿Por qué? Porque resulta que la ley establece que no se puede adquirir un derecho, no se puede adquirir derecho sobre un inmueble que se ha prestado en comodato, ¿no? En la clase pasada hablábamos de la prescripción, de cuando por el paso del tiempo hay quien adquiere derechos, ¿se acuerdan? Después de los 10 años, por ahí un poquito lo mencioné, después de los 10 años las personas pueden adquirir derechos sobre una propiedad, pero en este caso, en el comodato, se precisa esa situación, ¿no? Donde yo, un momentito, ¿eh? Algo está escribiendo Karina, algo del volumen, creo que no me escucha bien. Entonces, voy a esperar a que termine de escribir. Y entonces les decía que aquí en el comodato se precisa que se está aportando a esta propiedad y se está permitiendo el uso de la misma, ¿no? A otra persona. Y vamos a ver cuáles son las condiciones bajo las cuales se celebra el comodato. ¿Es solamente Karina la que no me escucha bien o son todos? ¿Alguien más no me escucha bien? Tiene cerrado su micrófono, Jovita. Se oye bajito. Muy bajito. A ver. Qué raro, porque, bueno. Ahorita ya se oye mejor. ¿Ahí ya me escucha mejor? Ajá. Ah, ok, entonces es mi altavoz. Listo. ¿Ya me escuchan bien todos? ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por avisarme. Antes de la proyección era más fuerte, me dice Roberto. Déjenme, lo voy a apagar y lo voy a volver a encender. A ver, ahí. Ya. ¿Está mejor? Ya se escucha, sí. Muy bien. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Entonces, gracias por avisarme cualquier tipo de estas faltitas, avísenme, ¿no? Entonces, les decía, vamos a ver ahora cuál es esta figura de comodato. Le llamamos comodato cuando vulgarmente decimos es que me prestó una casa o es que me prestó el coche, ¿no? Por algún tiempo. Entonces, eso es lo que se hace. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes, las JAPs, contratan algo en comodato, ¿no? Es lo que vamos a ver esta clase, o cómo es que tienen que llevar a cabo la celebración del comodato. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes, o en las instituciones en las que ustedes laboran, tienen esta figura en donde tienen prestados inmuebles? ¿Sí, Jovita, con usted? Sí, a ver, sí, la oficina de la fundación, un miembro del patronato nos presta en comodato esa área. ok, y por supuesto tienen celebrado un contrato. Sí, un contrato y ahí se especifica, pues, que nos hacemos nosotros cargo de la limpieza y eso del área nada más.
Porque los servicios no los regalan. Exacto. Entonces, o sea, no pagamos luz, ni agua, nada. Todo eso viene incluido en el comodato. No pagamos. Nada más el aseo del área. El aseo del área, salvaguardar la propiedad. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones. Y entonces, sí, como justamente ahorita que no dé daño. Exacto, como justamente... Y los servicios, lógicamente, ¿no? Teléfono, internet y eso. Ok, eso lo pagamos sí, nosotros. Exactamente, porque son servicios extras, como, sí, como platicábamos, ¿se acuerdan del arrendamiento? ¿No? Donde ustedes podrían contratar siempre teléfono, internet, si quieren, porque son servicios extras, pero hablando de agua, de luz, de predial, esos son servicios propios del dueño, ¿no? Y no necesariamente en el comodato se haría siempre cargo el dueño. Puede ser que otorgue en comodato un bien inmueble y le diga al comodatario, sí, vas a vivir ahí, sin embargo, como son servicios que tú mismo usas también durante ese tiempo, te comprometes a mantener en perfecto estado la parte de las deudas que tenga a lo mejor el inmueble, ¿no? En este caso, a la llave de Jovita tampoco les cobran esta parte de los servicios, está padrísimo, pero no quiere decir que sean las generalidades. Por eso les hablaba yo de que el comodato es una figura que es muy maleable. Ahorita lo vamos a ver qué establece la ley, porque permite que mientras nosotros no estemos violentando los derechos tanto del comodante o del comodatario, podemos acordar, podemos llegar a diferentes acuerdos, ¿sí? Siempre y cuando no contravenga la ley. Sin embargo, la figura de comodato en realidad es muy vaga. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha amplitud en ella. Sí, y por eso mismo es que cuando se celebra un contrato de comodato, y como siempre lo he dicho, todos los contratos tienen que hacerse a la medida, como si fueran trajes. Entonces, dependerá de las condiciones y dependerá cuáles son los acuerdos a los que llegan el comodante y el comodatario, en qué sentido se va a llevar este contrato. Vamos a ver ahora un videito más serio, póngale atención, del comodato. Ya es más jurídico, ya es un ejemplo que tiene más que ver con cuáles son los elementos, cuándo se puede rescindir, qué dice la ley. Está pequeñito también, sin embargo este es más serio. El primero fue más que nada para romper el hielo y que tengamos una idea, si alguien no tiene esta idea de qué es el comodato, qué es, ¿no? Entonces déjenme compartirles este otro video que tengo por acá para ustedes. Sí, nada más déjenme dejarlo abierto porque no sé qué me pasa como el otro. Jimena, ella antes era muy juguetona, muy bonita, de pelo blanco. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver las partes principales, características y así como las consecuencias de la rescisión del contrato de comodato. Así que comenzamos. Primero que nada debemos saber qué es el comodato. El comodato es un contrato traslativo de uso en el que una persona denominada comodante transfiere el uso a título gratuito de un bien a otra persona llamada comodatario. Entonces tenemos que las partes que integran esta relación jurídica se les denomina comodante y comodatario. Las principales características de este contrato es 1. Que se trata de un contrato traslativo de uso, sin implicación sobre los derechos reales, ya que al ser un contrato, el uso se deriva de una relación personal. 2. El contrato debe ser a título gratuito. Si bien se pueden imponer cargas y obligaciones al comodatario, el uso por sí mismo del bien debe ser gratuito o, de lo contrario, cambiaría la naturaleza jurídica del contrato, dejando de ser un comodato. 3. El bien dado en comodato no es fungible, por lo que el comodatario debe devolverlo en su individualidad. Ahora bien, en este contrato existen obligaciones que pueden considerarse especiales,
como por ejemplo que el comodatario debe cuidar del bien dado en comodato con la misma diligencia y aún mayor, cual si fuere propio, por lo que se determina en la ley que éste responde de la culpa grave, leve y levísima. También el comodatario tiene prohibido transferir el uso del bien, ya que se considera un derecho personalísimo, e incluso el comodatario debe ocuparse de las reparaciones y mantenimiento del bien que necesite derivado del uso ordinario que se da. En relación a esto y derivado de las obligaciones que tiene el comodatario, es importante abordar las causas de rescisión de este contrato. Primeramente debemos saber que la terminación natural del comodato se puede dar porque el mismo haya sido pactado a un plazo, o bien porque el comodante puede darlo por concluido cuando así lo desee. Ahora bien, una causa de rescisión es, por ejemplo, cuando el comodatario realizó modificaciones en el bien sin la autorización del comodante. Sin embargo, la causa más común de rescisión de este tipo de contratos es por el hecho de que el comodatario permita el uso de más personas del bien dado en comodato sin la autorización del comodante. Este tipo de contrato es común entre familiares, lo que comúnmente se conoce que entre parientes se presten una casa, por ejemplo. Bajo esta misma premisa y naturaleza del comodato, las tesis existentes son concordantes en que este contrato es consensual y por ende puede ser verbal sin que esto le reste validez al contrato. Respecto a esto te recomiendo que veas las tesis de rubro. Comodato, al ser de naturaleza consensual, puede acreditarse de más. Hasta ahí lo vamos a ver, ya el tema de ahí en adelante empieza a volverse muy, muy curioso. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Poco, pero no como hace rato, como que se baja el volumen. Sí, lo que estoy viendo. Que se baja cuando hago uso de el video. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Ajá. Ok, bueno, voy a Sí. tratar de hablarle yo más alto también, ¿no? Ok, listo. Entonces, después va a haber a lo mejor estos pequeños contratiempos, pero es lo que pasa ahora que nos conectamos, ¿no? De esta manera. Entonces, ya vimos esta parte todavía más seria de qué es el comodato, ya todos tienen una idea. Vamos a ver jurídicamente hablando de qué se trata, ¿no? Esto mismo que vimos en el video es muy resumido, pero lo vamos a desmenuzar un poquito para ver qué es lo que tenemos que establecer en los contratos, por un lado, y por otro, para que despejemos inquietudes respecto de comodato. ¿Les parece? Entonces voy a empezar a compartirles ahora la pantalla de mi presentación. ¿Sí? Ya está. Ok, hoy vamos a ver la parte de la elaboración del comodato. Vamos a repetir esta información que vimos la clase pasada de qué es un contrato. Y entonces dice el Código Civil Federal que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Convenio se refiere a eso que yo convengo con alguien, ¿no? A eso que yo acuerdo. Dice, para la existencia de un contrato se requiere el consentimiento de las partes y un objeto que pueda ser materia de contrato. Un objeto que pueda ser materia de contrato es cualquier cosa, siempre y cuando haya consentimiento por las partes, y también vamos a ver que tenga personalidad jurídica. La otra es que cuando hablamos de un objeto que puede ser materia de contrato, siempre tendrá que ser un hecho o tendrá que tener, vaya, o perseguir un fin ilícito. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el chat que dice, si algo se complica. No puedo ver el chat. Y entonces, vamos a ver el contrato de comodato, cómo lo define. Dice el Código Civil Federal en su artículo 2497, el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. No fungible es que no se extermina, es algo que permanece. Luego, dice, cuando el préstamo tuviera por objeto cosas consumibles, ¿no?
solo será comodato si ellas fuesen prestadas como no fungibles, o sea que no se terminen, es decir, para ser restituidas idénticamente. Entonces, eso es el comodato. Luego dice que es un contrato mediante el cual uno de los contratantes obliga a ceder el uso de un bien, a ver si lo dejo aquí, ¿no? Mientras que el otro contrae la obligación de restituirlo o regresarlo al término del contrato. Los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos no podrán dar en comodato sin autorización especial los bienes confiados a su guarda. ¿Esto qué quiere decir? Para poder realizar un comodato, sí tienen que ser específicamente los dueños de la cosa que quieren dar en comodato. No es como el arrendamiento. ¿Se acuerdan que no necesariamente tienes que ser el dueño para poder realizar el arrendamiento? Aquí sí tienes que ser el dueño o tendrás que contar con una autorización especial que en específico hable de ese bien mueble o inmueble que vas a aportar en comodato. O sea, tendrás que tener esa capacidad de manera explícita en un poder, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver. Resulta que hay dos sujetos, o cuáles son los elementos de existencia de validez del contrato. Hay alguien que se llama comodante, que es quien se obliga a ceder el uso de la cosa durante un tiempo determinado. Y hay otro que se llama comodatario, que se obliga a salvaguardar la cosa cedida y restituirla o devolverla al término de este contrato, al término del contrato de comodato. Si se dan cuenta, nunca se habla del pago de una restitución, ni mucho menos. Entonces, el comodato es un contrato, ¿no? Que es bilateral, hay dos sujetos, el comodante, que es el dueño, el comodatario, que es el que va a usar la cosa, ¿sí? Que es gratuito, no se paga absolutamente nada, tendrá que ser consensual, ambos tendrán que estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu del comodato. Era por eso que en el primer video del que hablábamos, ¿no? O bueno, el primer video que vimos, hablaba este chico donde algunas veces celebran contratos de arrendamiento o creen que van a celebrar un comodato y celebran un contrato de arrendamiento, se pone un monto estimado, una cosa simbólica. Sin embargo, la calidad cambia muchísimo. Era por eso que abrí la exposición recordándoles esta parte del arrendamiento. Si ustedes celebran un contrato de comodato y van a simular que fue un arrendamiento, según esto, para, ¿cómo decirlo? Para darle esta seriedad, sin ser el contrato de comodato, la calidad de los sujetos cambia completamente y entonces, en caso de que le suceda algo al inmueble, va a cambiar también. Así de que hay que tener muy en claro qué es de qué va una figura jurídica y de qué va la otra. Y vamos a ver ahorita los elementos de existencia y de validez del contrato, de los contratos en general. Son, como lo vimos anteriormente, la capacidad de las partes. Por un lado, el comodante tiene que tener esa capacidad jurídica, o sea, tiene que tener esa capacidad de dueño para poder aportar en comodato un bien mueble o un bien inmueble. Mientras que el comodatario nada más tiene que tener esa capacidad jurídica para poder ocuparlo y para poder responder. ¿Qué se necesita? Pues nada más que sea mayor de edad, ¿no? O en su caso, si es una institución de asistencia privada, por ejemplo, en la que ustedes laboran, pues tendrá que venir en el acta constitutiva correspondiente a su institución que podrán recibir en comodato bienes muebles o bienes inmuebles. Deberá de precisarlo en donde ustedes podrán tener esa capacidad. Y a su vez, si firma alguien como representante, tanto del comodante, que es el propietario, como del comodatario, que es quien va a hacer uso de la propiedad o del mueble, lo que ustedes gusten, si estamos hablando de que son personas morales, pues esta persona que acuda a firmar en su representación deberá de tener esa capacidad legal para asumir derechos y obligaciones en nombre de la institución y poder formar parte de contratos de comodato o hacerse responsable, formar parte de este tipo de contratos, ¿no? A eso se refiere con esta capacidad de las partes, en este caso, para celebrar el contrato de comodato.
tiene que haber ausencia de vicios en el consentimiento, o sea que no se engaña ninguna de las partes. Esa es una, que las partes acudan de manera voluntaria, con un propio interés, un interés de buena fe, ¿sale? El fin o objeto ilícito del contrato, y que se le dé formalidad al contrato. Estábamos escuchando que todos los contratos, en general todos los contratos pueden llevarse de manera verbal, sí, todos. Sin embargo, es indispensable que los contratos se lleven a cabo de manera escrita, era lo que les comentaba al principio, porque si nosotros tenemos las condiciones escritas, ya no hay lugar a dudas de que es de lo que estamos de acuerdo las dos partes, y en caso de haber un desacuerdo por alguna de ellas, pues también estará estipulado qué es lo que se va a llevar a cabo, ¿no? O en caso de haber abuso de alguna de las partes, va a estar estipulado cuando estamos en el incumplimiento, cuáles son las penalidades y todo lo demás. Es por eso que sí es necesario que haya una formalidad del contrato, o bueno, justamente esta parte de la forma que tiene, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, dice que los elementos de validez para la celebración de un contrato son la capacidad legal de las partes contratantes, el consentimiento manifestado en la forma que la ley lo establece, mientras que los de existencia, pues, para que pueda existir, pues en las partes, el nombre de las partes, cuánto va a durar el contrato, descripción del bien en comodato, derechos y obligaciones de las partes, ¿no? ¿Cuáles son las características del contrato en comodato? La primera es que es consensual, o sea, es necesario el consentimiento de ambas partes. Y van a decir, bueno, ¿qué va a consentir el comodante? Pues obviamente va a emitir su consentimiento de aportar la cosa. Y el comodatario, podrán decir, bueno, ¿qué va a decir el comodatario? Ah, sí, sí, la acepto. Pero la cosa es que al final, que se va a llevar a cabo la firma del contrato, pues previo se establecen las cláusulas. Y entonces, cuando dan su consentimiento, en realidad están dando el consentimiento o aceptando esos derechos y esas obligaciones, esas responsabilidades que están adquiriendo a lo largo del contrato. No es solamente en sí esta parte de, sí, estoy de acuerdo en recibir el comodato, el inmueble, sino en todo lo que implica ser el comodatario del inmueble conforme a la ley. Ahora, si se llevara a cabo de manera verbal, como les comentaba, pues es obligación del comodatario, lo establece la ley del comodatario, respetar y explicar vaya, avalar esta relación en la que está absorbiendo el dinero. Luego tenemos que es gratuito, existen una serie de obligaciones y derechos, perdón, está aquí siempre, pero es gratuito, no existen derechos económicos, ahorita lo corto. Es temporal, el uso y disfrute se establece por un periodo de tiempo determinado, susceptible de prórrogas, pero con límites, y es bilateral. Los derechos y obligaciones afectan a ambas partes. ¿Sale? Entonces, hasta aquí. Un momento. Yo creo, porque este ventilador que dicen ustedes que se escucha, en realidad creo que vamos a tomar después un receso. No se escucha bien, o creo que no sé contar lo que usted considere, pero yo creo que vamos a tener que dar, esperen, no me escuchan absolutamente nada. Sí, ¿le parece bien? Damos 10 a 15 minutos para verificar este problema, ¿le parece? Sí, te lo voy a pedir mejor, Perfecto. porque es un problema aquí de la compu, yo creo que la voy a tener que reiniciar. Entonces salimos y ya regresamos y nos vamos de corridito, ¿sí? Perfecto. Nos conectamos aquí 5 minutos antes de las 4, por favor. Vamos a tomar un receso. Muchas gracias. Los veo. Bye. Otra vez se escucha igual. Se escucha bien, licenciada. Nada más que sí de fondo ese ruido como ventilador o no sé qué es. ¿Todavía se sigue escuchando? Menos.
Sí, lo que pasa es que no le encuentro a la máquina, tiene algo trabajando, pero no le puedo encontrar qué tiene, ya la reinicié, ya todo, hasta 5 minutos más me tardé, ya vieron. Entonces, no le... Ya se le escucha bien. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a recuperar esos 15 minutitos que tuvimos que invertir en en esto, en este inconveniente, ¿no? Y estábamos hablando de ya qué son las partes que que debe de contener este contrato de comodato. Les voy a compartir la pantalla. Apenas está abriendo mi presentación. Espérenme tantito. Pero bueno, en esta clase también vamos a analizar un contrato de comodato, un ejemplo de un comodato, por ejemplo, de un coche, porque lo más común es que veamos el comodato respecto de bienes inmuebles, ¿no? Pero entonces vamos a ver un comodato de un coche y cómo se celebra con otra sociedad, ¿sí? Nada más denme chance a que me abra el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, aquí está. El tiempo de duración del contrato comodato, ¿tiene que determinarse el tiempo o puede ser indefinido? Pues podría ser indefinido, no hay ningún problema. De preferencia sí habría que determinarlo, pero puede ser indefinido, ¿no? Siempre hay que o sea, hay que tener muy bien las acotaciones de los contratos. ¿Para qué? Para justamente evitar este tipo de problemas. En caso de que fuese indefinido, ¿no? Pero sí se podría poner una cláusula que en cualquier momento lo podrían dar por concluido cualquiera de las dos partes. Sí, de hecho, la misma ley lo establece. Ahorita vamos a ver cuáles son las obligaciones. Y la misma ley establece que se puede rescindir en el momento que el comodante, o sea, el dueño, ya no quiera continuar con la figura de comodato, ¿sí? Sin embargo, lo que sí habría que precisar es que en el momento que el comodante ya necesite que el mueble o inmueble le sea devuelto, ¿cuánto tiempo de anticipación o con cuánto tiempo de anticipación deberá avisar al comodatario, ¿no? Que ya necesita le sea devuelto el bien que está dado en comodato, ¿sí? Eso sí habría que precisarlo y si lo tiene que hacer por escrito, que eso es lo que se debería de hacer. Se debería de hacer por escrito para dejar constancia de que ya se solicitó la entrega o del objeto del contrato, ya se solicitó que se regrese, ¿sí? Y a partir de la fecha que se da aviso, cuánto tiempo tendrá el comodatario para regresarlo y en qué condiciones lo va a regresar. Entonces, puede que no tengan el tiempo establecido, como usted me lo está preguntando, sin embargo, se establezca esta parte, que en cualquier momento el comodante, y de hecho la ley lo estipula, el comodante puede solicitar en cualquier momento que le regresen ese bien inmueble o ese bien mueble, ¿no? Nada más que habría que estipular con cuánto tiempo de anticipación tendrá que realizar la solicitud, que tendrá que realizarla por escrito, para que el comodatario también tenga espacio para poder desocupar ese inmueble, ¿no? Porque al final de cuentas también se está haciendo uso de él por algo, lo necesita, ¿no? En el caso de ustedes que son las instituciones de asistencia privada, pues necesitan estos muebles o necesitan estos inmuebles y les tendrán que avisar con algún tipo de anticipación, ¿no? O en caso contrario, a partir de que se lo solicite, tendrá mínimo, no sé, 15 días hábiles, podrían establecer para realizar la desocupación del inmueble o para realizar la devolución del mueble o de la maquinaria o del mobiliario que les hayan dejado el comodato. ¿Sale? Hasta ahí. ¿No va? Entonces, cláusulas esenciales del contrato. ¿Qué es lo que debe de contener el contrato? Debe de especificar tanto quién es el comodante, nombre completo del dueño, como el comodatario, nombre completo de quien recibe el bien en la carátula del contrato. Detallar los domicilios, detallar los domicilios particulares del dueño y de quien recibe el inmueble, así como el folio de las identificaciones oficiales. Si intervienen testigos, también se deberá de mencionar estos datos en el contrato. Cuánto dura el contrato, el uso que se le va a dar al inmueble, la descripción del bien objeto del contrato y cuál es su valor. Se debe determinar cuál es la cuantía, ¿sí? Tanto del bien inmueble como del bien mueble. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que en algún momento causa un menoscabo al bien inmueble. Acuérdense el ejemplo que poníamos
de si le hago una modificación y no le aviso al comodante, ¿no? Y esa modificación que yo le haga a lo mejor a un bien inmueble va a generar que ya no pueda tener el mismo uso que tenía. Entonces eso es un menoscabo y vamos a ver qué establece la ley. El uso dice, ¿no?, del bien objeto del contrato, la pena convencional por deterioro y uso distinto de la cosa en comodato. La cláusula de extinción de dominio, esta se refiere a que solamente, bueno, que durante ese momento durante ese tiempo que el comodatario esté haciendo uso del inmueble, el comodante se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad. El lugar y fecha en que se firma el contrato también, ¿no? Vamos a ver las esenciales. También se puede anexar al contrato de comodato un inventario tanto escrito como fotográfico para que al momento que el comodatario devuelve el inmueble en comodato, una vez finalizado el contrato, este se encuentra en las mismas condiciones en las que se recibió, únicamente con el desgaste de uso normal, ¿no? Esto porque para evitar también que de pronto el comodante quiera excederse en el ejercicio de sus derechos y diga que se le entregó, que él, no sé, les había dejado un mueble o un inmueble en perfectas condiciones, casi nuevo, cuando qué tal si tuvo algún deterioro, ¿no? Y también en esta parte donde van a dejar el inventario fotográfico, que conste que el deterioro que recibió fue un desgaste de uso normal, ¿no? Entonces deberán de mandarlo eso, por ejemplo, a los anexos. Luego, las cláusulas convencionales son aquellas que acompañan a todo contrato. Incluye esta parte, ¿por qué? Porque, dice, las partes pueden alterarlas o suprimirlas porque no son indispensables y sirven para complementar la voluntad de ambas partes a la hora de cumplir un contrato. Era lo que les comentaba. Si ustedes no ponen una fecha de terminación del contrato, la ley al final de cuentas establece que se puede rescindir el contrato de comodato en tanto el dueño o comodante les solicite la devolución de la cosa. Sin embargo, ustedes podrán puntualizar que efectivamente se le va a regresar en cuanto él solicite la devolución de la cosa. Sin embargo, deberá de darles un tiempo adecuado para que ustedes puedan desocuparla, ¿sí? O inclusive si sufre algún menoscabo, acordarán quién va a hacer los arreglos, ¿no? Si los va a hacer el comodante o a lo mejor los va a hacer el comodatario, previo aviso al comodante y presentándole pues cuál es el presupuesto de los arreglos, o nada más le va a dar aviso al comodante que hay alguna compostura por realizar para que el comodante la realice en el tiempo que él lo considere. También la ley habla de que es obligación del comodante el entregar esta cosa y mantener esta cosa que da en comodato, que se las presta, vulgarmente dicho, ¿no? Mantenerla en una excelente condición y que se pueda usar para lo que efectivamente está siendo dada en comodato, ¿no? Entonces todo eso lo pueden poner en las cláusulas convencionales, lo que ustedes acuerden. Dice, rescindir un contrato de comodato significa finalizarlo antes de su fecha de término. El artículo 2512 dice que el comodante podrá exigir la devolución de la cosa antes de que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole la necesidad urgente de ella, probando que hay peligro de que ésta perezca si continúa en poder del comodatario, o sea, si el comodatario hace un uso distinto también, o si el comodatario ha autorizado a un tercero a servirse de la cosa, sin consentimiento del comodante. Estos son los supuestos, ¿no? Entonces, puede solicitar antes del plazo porque tenga alguna necesidad urgente, ¿sí? Porque el comodatario no le esté dando el uso que pensaron o porque el comodatario se da esta cosa o le permite el uso de la cosa a un tercero, para lo cual él no está facultado. ¿Se acuerdan que lo vimos al inicio de la presentación? Bajo ninguna circunstancia. Siempre quien ve una cosa para uso en comodato tendrá que ser el dueño, tendrá que ser el comodante, el dueño, ¿sí? O bueno, esta parte donde el comodante sienta que el comodatario está poniendo en peligro la cosa. Esas son las condiciones. Vamos a ver ahora cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Primero vamos a ver las del comodante. Les comentaba yo que la ley, y ahorita lo vamos a ver, el Código Civil, es un poco vago o muy general en cuanto a la figura del comodato.
Esto permite que este tipo de contratos tengan mucha variabilidad en cuanto a lo que establece, ¿no? Siempre y cuando esta figura del comodato permanezca, que es el que no es oneroso, el que es gratuito, en el que yo soy dueño de un inmueble o de un mueble y te lo estoy trasladando o lo estoy, estoy permitiendo que hagas uso de él de manera temporal sin tener que pagarme algo al respecto, pero vamos a ver cuáles son las obligaciones de uno y cuáles son las de otro. El artículo 2497, que es donde inicia en el Código Civil Federal la figura del comodato, dice que el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes, que es el comodante, es la obligación, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa. Luego, si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor del anterior de ella, abandonando su propiedad al comodatario. ¿Esto qué quiere decir? Que si el comodatario deteriora tanto la cosa, el comodante le puede exigir que se la pague y le cede el uso de la propiedad, ¿no? Luego, si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestada y sin culpa del comodatario, no es este responsable del deterioro. O sea que el responsable del deterioro por el uso normal va a ser el comodante. Tiene que ser consciente que si la cosa se deteriora por el solo defecto de uso, el comodatario no va a realizar las composturas correspondientes, ¿sí? Luego, si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere, que es justamente la pregunta que me estaba haciendo. ¿Me podría decir su nombre? Porque en esta aplicación no me permite focalizar a quién habla, ¿no? La persona que hace un momento me externó la duda. Jovita. Ah, No, Jovita. Jovita. Ok, muy bien, gracias. Sí. Entonces, a eso se refiere, Jovita. Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido el uso o el plazo incumbe al comodatario. Es por eso que les comentaba yo, tienen que dejarlo bien preciso para evitar este tipo de situaciones donde pueda decir el comodante, es que yo no permití que se diera ese uso, ¿no? Y les quiera fincar responsabilidades o les quiera exigir de manera anticipada. Entonces, como incumbe al comodatario, sí es muy importante que lo hagan por escrito, ¿no? Otros derechos y obligaciones del comodante. El comodante va a poder exigir la devolución de la cosa antes de que termine el plazo o usos convenidos, que era la que acabamos de analizar, ¿no? En la rescisión anticipada del contrato. Es en el 2512. El 2513. Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer para la conservación de la cosa algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él al comodante, tendrá obligación de reembolsarlo. O sea que el comodante deberá de hacer en todo momento frente a este tipo de gastos, ¿no? Y si son extraordinarios, por eso es que lo dice, y no se le pueda dar aviso, de cualquier manera él tendrá que costear este tipo de composturas. En caso contrario, este mismo artículo 2513, si lo vemos desde otro punto de vista, es una condición para establecer en el contrato que en caso de que el comodatario, o sea, quien está haciendo uso de la cosa, detecte algún tipo de arreglo, ¿no? Que se le tenga que hacer a la cosa que está dada en comodato, deberá de avisarle inmediatamente al comodante por escrito para que a su vez indique qué es lo que se va a llevar a cabo, pero siempre el comodante tiene la obligación de correr con todos los gastos derivados del mantenimiento o la manutención de la cosa que se da en comodato, ¿sí? Cuando la cosa prestada tiene defectos tales que causen perjuicios al que se sirva de ella, o sea, al comodatario,
El comodante es responsable de estos, si conocía los defectos y no dio aviso oportuno al comodatario. Y aunque no los conociere, siempre el comodante deberá de hacer frente a este tipo de composturas, ¿no? Porque la situación es que el uso es gratuito para el comodatario. Vamos a ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda respecto de los derechos y obligaciones que repasamos del comodante? ¿No hay ninguna? Bueno, en esta lámina ustedes pueden ver los artículos que abarcan obligaciones tanto para acomodante como comodatario. Son del 2497 al 2515 del Código Civil Federal. Sí, por eso es que los van a ver repetidos, porque, como les decía, la ley no es tan clara, no es tan clara, son solamente en estos 19 artículos, donde habla en general, 18 artículos, en los que, 19, perdón, en los que habla en general de esta figura de comodato. Y entonces vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones del comodatario. Cuando el préstamo tuviere por objeto cosas consumibles, solo será comodato si ellas fueran prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente. O sea, si yo te doy algo en comodato que se va a desgastar o que no voy a comer o que se va a usar, no sé, las tendré que restituir idénticamente, ¿no? Te las prestan, como les decía. En el 2500, sin permiso del comodante, no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato. ¿Esto qué quiere decir? Que si el comodante no da un permiso expreso o consentimiento expreso al comodatario, al que usa del inmueble, este no podrá hacer un uso distinto o no podrá cederle a un tercero el uso de esta cosa. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones de la cosa prestada. ¿Esto qué quiere decir? Yo solamente voy a poder hacer uso de un inmueble sin obtener los frutos, como bien lo dicen, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese, si a lo mejor a mí me prestan un terreno para esparcimiento a una institución de asistencia privada. Y entonces yo me doy cuenta que en ese terreno es factible, no se ponga un huerto. Y yo me doy cuenta que el terreno es muy fértil, ¿no? Es muy adecuado para esta parte de la agricultura. Hay muchas instituciones de asistencia privada que hacen una especie de granjas también, ¿no? Como esta parte de brindarles otro tipo de actividades a los sujetos. Pero, ¿qué tal si yo me doy cuenta que como es muy dada o es muy fértil la tierra, entonces empiezo a sembrar en ella y empiezo a vender los productos, o a lo mejor le digo a alguien que puede sembrar en ella y entonces la rento? Eso no lo pueden hacer porque son frutos de esa cosa prestada, ¿sí? En el artículo 2502, el comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa, pero por su culpa, no por el paso del tiempo, ni por el uso. ¿Sí me explico? O sea, sí deberá de todo el tiempo, como bien lo decía Jovita, ellos se encargan de la limpieza, ellos se encargan de la manutención, a lo mejor en algún momento si ven que es necesario hacerla, o si en algún momento ven que ya es necesario que se haga, ¿cómo se llama? Cuando reparan para las lluvias, se me fue la palabra, impermeabilización de los inmuebles, pues entonces deberán de avisarle al comodante que ya es necesario que se lleve a cabo. Y eso es una acción encaminada a salvaguardar la cosa, pero no genera un menoscabo o no genera un gasto al comodatario. ¿Sí me explico? Yo le voy a avisar y esa acción forma parte de yo estar al pendiente de que el inmueble que me dejaron en comodato esté en perfectas condiciones y no sufra mayores daños, ¿no? Por el descuido o omisión de mi cuidado. Sin embargo, eso no abarca el que yo pague por las reparaciones. Eso lo tendrá que hacer el comodante, porque es el dueño. Luego, el comodatario responde de la pérdida de la cosa si la emplea en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito. Entonces ahí sí, si es por uso diverso, sí tendrá que responder de ese daño o menoscabo que sufra la cosa. Si la cosa perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido garantizarla empleando la suya propia
o si no pudiendo conservar más que una de las dos, haya preferido la suya, responde de la pérdida de la otra. ¿Qué es esto? Dentro de las obligaciones que tiene el comodatario al entrar en esta figura de comodato, es que yo voy a salvaguardar o cuidar la cosa en la misma medida o mejor que si fuera propia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ventaja o el beneficio que yo estoy adquiriendo es el poder hacer uso de la cosa, y mi responsabilidad o la manera en la que yo, o la obligación con la que yo respondo a ese derecho que tengo es en salvaguardarla. Entonces, y siempre va a tener que tener más cuidado que con las cosas propias, ¿no? Luego dice, si la cosa ha sido estimada al prestarla, estimada se refiere a darle un valor, ¿sí? Una estimación del valor que tiene. Al prestarla, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario. Por eso les decía que esa es la obligación que adquiere el comodatario, salvaguardarla en cualquier momento, e inclusive, como lo dice el 2505, en caso, por ejemplo, de una inundación o inclusive de a lo mejor algún incendio, ¿no? Tendrá que salvaguardar antes la cosa que está en comodato que la propia. Entonces, por eso dice, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso en contrario, o sea, si de veras, si ya se pierde, pues, el valor, ¿sí? Otra obligación del comodatario, para que vean que no es nada más así de, ay, qué bueno, me la van a prestar, ¿no? El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación de la cosa prestada. Esto tiene que ver con la parte de que nos mencionaba Juanita, ¿no? Ellos no se encargan de hacer el pago del agua, el pago de la luz, entonces el comodatario no tiene derecho a realizar estos pagos. Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le debe el dueño. O sea, no va a poder secuestrarle la cosa, el bien mueble o el bien inmueble, aunque el dueño de esta le deba algo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en calidad de comodatario en esa cosa que le prestaron, ¿sí me explico? Y esa es la única relación que tiene con esa cosa, no la podrá secuestrar. Y siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? Respecto de las obligaciones que tienen los comodatarios. Creo que no. Bueno, entonces voy a seguirles compartiendo y ahorita vamos a ver el ejemplo de contrato que les estaba diciendo. Bueno, estas son las condiciones. El 2515 establece que el comodato termina cuando fallece el comodante. Y entonces se termina esta figura, ¿no? No subsiste bajo ninguna situación, aunque el comodante tenga un heredero. Entonces tendrán que celebrar de nuevo un contrato de comodato con ese heredero, ya que se haya adjudicado legalmente la propiedad, pero mientras el contrato de comodato queda rescindido o se da por terminado, ¿no? Si muere el comodante. Y bueno, vamos a ver ahorita la parte de las estructuras de los contratos. Recuerden que la vimos la clase pasada, ¿no? Donde viene la presentación o el proemio, donde se especifica el tipo de contrato y el nombre de los participantes del mismo o de las figuras que los representen. Las declaraciones, donde se ponen los datos de los firmantes, persona físico-moral, los datos de identificación y las actas constitutivas o de constitución. Las cláusulas, donde se indica el objeto del contrato, normas que van a regular la actividad comercial, precios, costos. En este caso no aplica porque acuérdense que la figura es de comodato y esto es en general, ¿no? Por ejemplo, las normas que van a regular la actividad. Las firmas, donde se incluye la fecha, el lugar de firma, el nombre de los firmantes, su firma y de preferencia la huella dactilar, y los anexos, que incluye toda la documentación que respalda la celebración del contrato, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora a revisar la estructura de un contrato. Un ejemplo.
Déjenme hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver aquí un ejemplo de un contrato de comodato de un bien mueble, ¿sí? Porque siempre hablamos de bienes inmuebles, entonces escogí este del bien mueble para que podamos ver reflejadas las mayores partes, bueno, de las mayores figuras que existen del comodato y vamos a ver ya implícito, ya vamos a ver por escrito, vaya, en lo que consiste una figura del comodato, por si alguno de ustedes a lo mejor no ha tenido contacto con un contrato de este tipo. Dice, contrato de comodato de bien inmueble que celebran por una parte la Universidad Politécnica del Golfo de México. En este caso, el comodante es una persona moral, ¿no? Y va a estar representada por Eddie Arquímedes García Alcocer, el rector, quien en lo sucesivo se llama el comodante. Y por otra parte, Carlos Aldecoa Damas, en lo sucesivo, el comodatario, ¿no? Que son las partes y como lo mencionábamos en la exposición, pues deberá de precisarse quién es quién y a qué comparecen. Comparecen a celebración del contrato de comodato de un bien mueble. En las declaraciones, como pueden ver, es el comodante por medio de su apoderado legal. Ahí es donde aquí es donde hablábamos esta parte de que tengan la capacidad de las partes, ¿no? Aquí es un apoderado legal. Está diciendo el comodante que es un organismo público descentralizado, ¿no? Con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido por acuerdo de la creación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, viene cuando se publicó y en dónde. ¿Cuál es su objeto? Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, tecnología, que deberá de venir en este acuerdo, ¿sí? El maestro Eddie Arquímedes García Alcocer, conforme a los artículos 3, fracción 7 y 25 del acuerdo de creación de la universidad, ¿no? Es el rector y representante legal conforme a su nombramiento, que le fue otorgado por el licenciado, que fue otorgado a su favor por el licenciado Arturo Núñez, quien se lo otorga, ¿no? Y para efectos del contrato señala el domicilio convencional, que es el legítimo propietario de una unidad automotriz marca Volkswagen, modelo 2014, tipo Vento. Es la descripción del objeto del contrato. ¿Se acuerdan que hablábamos de ella? Y entonces dice aquí, está haciendo una descripción completa. Número de serie tal, color plata, reflex, número de placa de plata reflex, perdón, número de placas de circulación, cuál, de cuántos cilindros, cuál es el kilometraje que tiene a la fecha, ¿sí? Qué tipo de transmisión, el número del motor, el cual no cuenta con una póliza de seguros vigente, particulares del estado de Tabasco, mismo que requiere y se encuentra en las condiciones siguientes. ¿Se acuerdan que había que describir en qué condiciones se den como dato la cosa o bien? Entonces dice que las llantas delanteras tienen media de vida, parabrisas vetado, servicio realizado, tal como puede apreciarse en las fotografías adjuntas al presente como anexo número 1, con número de factura tal, de fecha tal, la cual se adjunta en fotocopia al presente como anexo número 2, y en lo sucesivo se le llamará el bien. Aquí en las declaraciones, como lo vimos en la presentación, bueno, se hace una descripción de todo eso, encontrándose ubicado en el inventario de la institución educativa, ¿no? Con el número tal. Y el comodatario, que es una persona física mayor de edad, nacionalidad mexicana, y encontrarse en pleno uso y gozo de sus derechos, y el registro federal de contribuyentes correspondiente. Se identifica con la credencial del lector y el número de folio, que es su voluntad recibir de el comodante la unidad automotriz señalada en el punto 1.5 en los términos y condiciones que se establecen en las cláusulas. Ahorita vamos a ver. Y cuál es su domicilio. Y entonces declaran las partes de manera mutua que reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato de índole civil en términos de lo que dispone el Código Civil en vigor para el Estado de Tabasco, por lo que se sujetan a las cláusulas. La primer parte vimos el proemio,
que es este, ¿no? Este primer párrafo en donde se hace referencia, como les decía, a qué es lo que van a celebrar, quiénes son las partes, el comodante, el comodatario, y quién representa cada una de ellas, ¿no? En este caso, el comodante es una persona moral, mientras que el comodatario es una persona física. Vamos a ver en qué términos es que se está dando este comodante. El comodante otorga el bien en comodato y el comodatario lo acepta en las condiciones indicadas en el punto 1.5 del apartado de declaraciones. El comodante entrega el bien al comodatario sin póliza de seguros vigente, comprometiéndose el comodatario, fíjense, aquí es un compromiso, a contratar el seguro de cobertura amplia a nombre del comodante para mantener asegurado el bien, así como proporcionar todos los servicios de mantenimiento y prevención correctiva del bien durante toda la vigencia del presente instrumento jurídico, comprometiéndose de igual forma a realizar el pago correspondiente por la cantidad de 740 pesos por concepto de impuesto estatal vehicular en coordinación con el Departamento de Inventario de Activo Fijo del comodante. O sea, también va a pagar el impuesto estatal vehicular, ¿no? Se compromete. El destino. El comodante destinará el bien a el comodatario exclusivamente para realizar actividades de gestiones diversas ante las diferentes instancias municipales y estatales derivadas de sus facultades y obligaciones con el comodante. Entonces, va a ser para traslado, ¿no? Una vez finalizada la vigencia, o sea, va a finalizar el 31 de diciembre del 2017 del presente instrumento jurídico, el bien deberá ser entregado mediante acta interna de entrega ante la Secretaría Administrativa de el comodante, participando también en dicha entrega un representante nombrado directamente por esa Secretaría. O sea, también establece bajo qué condiciones y cuándo es que se va a llevar a cabo la devolución del mueble, ¿no? Los lineamientos. Dice, las partes están de acuerdo que en virtud de que el comodatario es quien realiza las actividades mencionadas en la cláusula que antecede, es quien conservará la posición del bien, el comodatario, obligándose desde este momento a utilizarlo conforme a las funciones que desempeña para el comodante, las cuales siempre será conforme a los requerimientos de trabajo. ¿Qué es esto? El comodatario va a poder usar el bien dado en comodato solamente para realizar las actividades concernientes, si se acuerdan, lo vamos a recordar un poquito acá, a gestiones diversas ante diferentes instancias municipales y estatales derivadas de las facultades y obligaciones que tiene el comodatario con el comodante. No lo va a poder usar para irse de viaje. No lo va a poder usar para meterlo de Didi, no lo va a poder usar para meterlo de Uber, ¿sí me explico? Y solamente lo va a usar cuando tenga, que realizar actividades derivadas de cuestiones administrativas del comodante. ¿Hasta ahí estamos claros? No va a poder hacer uso personal del automóvil. Dice, las partes están de acuerdo que en virtud de que el comodatario es quien realiza las actividades mencionadas en la cláusula que antecede, que va a conservar la posesión del bien, obligándose a utilizarlo, como les digo, conforme a las funciones que desempeña para el comodante, las cuales siempre será conforme a los requerimientos de trabajo. A partir de la firma de este instrumento, en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes por el uso del bien correrán por cuenta del comodatario, quedando a su cargo y bajo su entera responsabilidad cualquier acto que emane de autoridad administrativa, civil, penal, etcétera, que se deriven de las obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico. Las vigencias. Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato es a partir del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017. Las partes convienen en que todos los servicios de mantenimiento y conservación del bien van a quedar a cargo del comodatario en virtud de estar en posesión del mismo. Por lo tanto, Carlos Adecoa Damas deberá
presentar los comprobantes, registros y o bitácora de los servicios que se realizaron al bien con la finalidad de verificar el buen estado de este. Fíjense, lo obligan a que presente pruebas de que le ha dado servicios de mantenimiento para mantenerlo, ¿no? Mismos que deberán de ser entregados mensualmente a la Secretaría Administrativa con copia a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Jefatura del Departamento de Recursos Materiales del comodante, para que en el momento se lleve a cabo la entrega del bien sean debidamente cotejadas con los registros mensuales existentes. Las partes convienen que una vez concluida la vigencia del presente contrato no podrá prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y terminará sin darse aviso entre ellas. El comodatario, o sea, el que se va a quedar con el coche, deberá rendir un informe mensual escrito al comodante por medio de la Secretaría Administrativa respecto del desarrollo de sus actividades. O sea, también para verificar cuál es el desgaste del coche, ¿no? La comisaría pública tendrá la intervención que las leyes y reglamentos, bla, bla, bla. Las partes declaran que son conformes con el contenido del presente contrato, que también es como muy escueto, si se pueden dar cuenta, en virtud del que el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, ni vicio por el consentimiento. Hay acuerdo de voluntades y sirve de apoyo legal el contenido de los artículos tal y tal y tal del Código Civil del Estado. Los contratantes convienen en someterse para todo lo estipulado en este contrato a lo dispuesto en el Código Civil vigente para el Estado de Tabasco, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente contrato. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en el municipio de Paraíso, Tabasco, renunciando a cualquier otro fuero por razón de domicilio, presente o futuro. Y leído que fue y enterada las partes del contenido y alcance del acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad el 1 de enero de 2017. Firma el comodante, firma el comodatario, firman los testigos, ¿no? Esta es una nota de pie de página para agregar que es una hoja que forma parte, ¿no?, de la página 3. Acá, si ustedes pueden ver arriba, tiene un folio del contrato de comodato 001-2017, ¿sí? Entonces acá se certifica que forma parte de eso. Hace el nexo en esta parte, ¿no? Hoja protocolaria del contrato de comodato que celebran el 1 de enero en el municipio de Paraíso, por una parte la Universidad Politécnica como comodante y por otra Carlos Adecoa como comodatario. ¿Sí? Y vamos a ver el inventario físico, bueno, fotográfico al que hace referencia en las declaraciones, ¿se acuerdan? Este es el coche que se está dejando en comodato. Vean las fotografías para ver cuál es el estado físico, ¿no? Que no está chocado, que no está rayado, que tiene, por ejemplo, aquí todavía la medalla de Volkswagen, no la vaya a entregar sin la medalla. La del frente también, como está en perfecto estado, tienen los dos faros, los dos espejos, no tienen ningún rayón y así lo deberá de entregar. Esta es la factura correspondiente donde se acredita, ¿no?, que el dueño o el único que puede fungir como comodante es la Universidad Politécnica del Golfo de México, cuando lo adquirieron y todo, ¿sale? Y es lo que agregan a los anexos. Yo agregaría a los anexos las identificaciones de ambas partes, a su vez como el acuerdo al que hace referencia, donde se faculta al maestro Eddie Arquímedes, ¿sí?, como representante de la Universidad Politécnica del Golfo, y así como la identificación del comodatario. ¿Sale? Entonces, todo esto es lo que deben incluir, y si se dan cuenta, es en realidad fue un ejemplo de contrato de comodato muy simple, ¿no? Donde no se establecía de manera muy minuciosa si, que sí, ahí sí se establecía que el comodatario tenía que quedarse con el coche, pero no se establecía a cuánto kilometraje, cuál era el máximo que podía usar, o si lo podía sacar
del estado de Tabasco, si no lo podía sacar, ¿no? Entonces no se precisaban esas cosas. Sin embargo, a manera muy somera, de eso trata el contrato de comodato. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna, ¿les quedó muy claro? Ok, dice Roberto que está claro para él. ¿Algún comentario al respecto? ¿No? De los contratos de comodato que ustedes celebran, o de qué figuras podrían celebrar contratos de comodato, ¿no? Porque por lo regular lo que se da en comodato, y sobre todo para instituciones de asistencia privada, es justamente inmuebles, ¿no? Pero en el caso de bienes inmuebles, dice Ana Karen, se tiene que agregar las escrituras del inmueble, sí, Ana Karen. Se tienen que agregar las escrituras del inmueble donde se pueda ostentar la propiedad del inmueble y que se lo está dando en comodato el único que puede fungir como comodante, ¿no? Entonces es por eso que sí se tiene que agregar la copia de la escritura. A lo mejor la carátula donde lo nombra como, no sé, donde la adquiere por compraventa o la puede adquirir por donación o lo que sea, ¿no? Sin embargo, y los datos de registro correspondientes, porque en caso contrario, si usted celebra, imagínese, un contrato de comodato con alguien que no tiene capacidad para darle un inmueble en comodato, usted lo que está haciendo es estar invadiendo un inmueble. Entonces, con esto usted va a avalar que está adquiriendo todos los compromisos que puede como comodatario, pero que está en un inmueble de manera legal. ¿Sale? Vamos a ver otra duda. ¿Hay alguna limitante en cuanto al objeto al dar en comodato un inmueble? Sí. Puede haber las limitantes que acuerde el comodante con el comodatario que él guste y mande, ¿no? Dependiendo. ¿Por qué? Porque al decirles que solamente, por ejemplo, usted, Karina, ¿qué servicios brindan? Si no quiere abrir su micrófono, no hay problema. Escríbamelo, por favor, en el chat. ¿Cuáles son los servicios que ustedes brindan como institución de asistencia privada? Para ponerle un ejemplo más adecuado. Asilos, exacto. Por ejemplo, a usted le dan en comodato un bien inmueble para que le brinde habitación a personas de la tercera edad, o para que le brinde habitación a mujeres golpeadas, o para que le brinde habitación, o sea, asilo, porque el asilo no necesariamente es nada más para personas de la tercera edad, pero única y exclusivamente para que usted les brinde habitación, ¿sale? No va a poder realizar ningún tipo de actividades diversas, como no va a poder realizar kermeses al interior del inmueble, no va a poder realizar, no sé, celebraciones de ningún tipo al interior del inmueble. Nada más es para darle habitación a personas ya de diferente situación, ¿no? La que ustedes, cualquiera que ustedes estén tratando, pero solamente en ese sentido. Entonces, esas son las limitantes en cuanto al objeto, ¿sale? Y por eso es que yo les decía que debe de quedar muy claro, porque qué tal si les están dando un bien inmueble en comodato y les dice el comodante que pueden hacer uso de él para habitación, pueden hacer kermeses, pueden hacer festejos en los cuales obtengan fondos, no para lucrar, sino para poder brindar mayores servicios, o poder a lo mejor hacer compra de despensas y repartirlas, o a lo mejor realicen eventos de captación de alimentos. Y si no ponen todo eso en el contrato y un día llega el comodante y le dice, no, es que yo nada más te la presté para asilo, no podías hacer todo este tipo de actividades, les puedes rescindir el contrato de comodato de manera anticipada, si ustedes no llegaron a ese acuerdo. O si llegaron a ese acuerdo, pero lo hicieron de manera verbal, acuérdese que la ley indica que la carga de la prueba va a ser para el comodatario. ¿Y usted cómo lo comprueba? Es por eso que hay que ser muy amplios. No es tanto muy amplios, sino muy explícitos respecto de cuál es el objeto. O para qué uso ustedes pueden tener un inmueble en comodato. Qué cosas pueden hacer en él, qué cosas no pueden hacer en él. Es muy importante que lo dejen muy claramente establecido, ¿sí? Para que entonces no los vayan a culpar de hacer un mal uso
de un inmueble que les dejaron en comodato y le rescindan el contrato. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? En la siguiente parte vamos a ver, mañana, vamos a ver el contrato de compraventa. Entonces, el contrato de compraventa es sumamente sencillo. Todos saben que las partes es un comprador, es un vendedor, hay una cosa, se establece un precio, uno lo tiene que comprar, el otro lo tiene que pagar, pero entonces lo indispensable es que quien vaya a vender la cosa acredite la propiedad de la misma para poder trasladarla a quien la adquiere, ¿no? Entonces es muy sencillo el contrato de compraventa, no lleva mayor tiempo. Así de que mañana vamos a abrir una app para que sea más práctico para todos, ¿no? Vamos a abrir una app, yo les voy a poner la dirección y vamos a llenar todos al mismo tiempo estos contratos, tanto de comodato como de compraventa. Porque estos talleres, bueno, la intención es que sean más prácticos, sin embargo es complicado hacer practicidad de manera remota y sobre todo cuando de pronto tengo un público que es muy cohibido, ¿no? Ya me han tocado otros públicos que sí, se van más a la participación o pueden estar más conectados, ¿no? Porque puede ser que forme parte de su misma actividad y tengan que estar al pendiente aquí y allá, ¿no? Pues no es un reclamo ni mucho menos, pero mañana vamos a hacerlo como un poquito más práctico y más rápido. Dice Karina, ¿cuál sería la diferencia entre el contrato de usufructo y el comodato en términos generales? Bueno, pues que en el de usufructo te están prestando algo para que tú sí puedas sacar provecho de él, provecho económico, mientras en el de comodato no, solamente para que lo uses, no tengas un aprovechamiento oneroso del asunto. ¿Sí? O por ejemplo, si te dan como usufructuario, te dan en usufructo, te dan un terreno. Entonces tú sí lo puedes sembrar y puedes cosecharlo y puedes vender y no tienes que darle nada al dueño, porque tú eres el usufructuario. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? Bueno, pues no sé qué opina Jorge Adán, creo que ya no hay más dudas. Dice, ¿se puede poner condiciones en el contrato de comodato como prohibir ciertas actividades? Sí. El comodante, bueno, te puede prohibir ciertas actividades siempre y cuando no intervengan justo con esta actividad para la cual te está brindando el inmueble en comodato. Porque una de las obligaciones es que te aporte un inmueble en comodato de manera que tú puedas aprovecharlo, ¿sí? O puedas hacer uso de él de manera libre, como si fueses el propietario, aunque no lo seas, ¿no? Pero, como les decía y como lo pudieron ver, en realidad el comodato es una figura que regula o que está regulada en el Código Civil, pero en cuanto a cuáles van a ser las responsabilidades del comodatario y del comodante, si la cosa va de comodato, sufre algún menoscabo, ¿sí? Sin embargo, no establece absolutamente nada de cuáles son las condiciones en las cuales se va a dar el comodato. Por eso es muy amplia, ¿no? Porque además la figura, ¿de qué va? Va de que yo soy el dueño de algo y te lo voy a prestar para que tú lo uses. Pero yo voy a poner las condiciones en las cuales lo vas a usar porque soy el dueño. Sin embargo, si tú, por ejemplo, dices, es que voy a dar asilo, tú vas a poner las condiciones en las cuales tú das el asilo. Yo no te puedo condicionar. Yo como Dante no te puedo decir, no, es que nada más vas a dar asilo así asado, nada más va a poder llegar la persona y no se va a poder quedar a dormir. Eso no forma parte de mi injerencia, porque entonces estoy hablando de que como comodante me quiero meter en tu operación. ¿Sí me explico? Como institución de asistencia privada. Ahí sí yo no puedo. Lo que sí te puedo decir es que
No vas a usar, como les decía, te voy a limitar de, si les vas a dar asilo, les vas a dar asilo. Entonces no vas a hacer kermeses, no vas a hacer bazares, no va a poder entrar gente, no va a poder ser abierto al público, vaya, solamente van a poder estar dentro de la casa los asilados y los familiares conforme a las horas de visita que tú quieras poner, pero no va a ser una propiedad abierta al público, cualquiera puede entrar y ver y saber qué es lo que hay adentro, ¿sí me explico? Esas pueden ser las limitantes, esas pueden ser las prohibiciones, pero siempre y cuando no intervengan en tu operación, porque entonces yo estoy excediendo mis facultades como comodante. ¿Sí? ¿Sí, Ana Karen? ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué otros riesgos corremos al no tener la renovación del contrato en comodato del inmueble que estamos ocupando ya desde hace 20 años? Pues miren, no corre ningún riesgo después de 20 años, nada más que lo que sí es muy importante es que ya renueven ese contrato de comodato, sobre todo porque me imagino que las condiciones han cambiado, ¿no? Por esta parte del deterioro del tiempo, por si ha sufrido alguna modificación el inmueble. En realidad, pues como lo dicen, ¿no? Subsisten durante el paso del tiempo y entonces, me imagino que su mismo contrato lo tiene. Sale, pero sí es muy importante que ya lo tengan actualizado en caso de que no sé si se venció, no sé si ese comodato dice que es vitalicio, también eso es muy importante. Hay contratos de comodato que establecen que serán, bueno, perdurarán los contratos de comodato hasta en tanto fallezca el comodante. Hay algunos que así lo establecen, entonces habría que revisar, María de Lourdes, bajo qué condiciones está celebrado ese contrato de comodato que ustedes tienen. ¿Sí? Habría que revisarlo. Entonces sí sería bueno que le pegáramos una leída. Pueden pegarle ustedes una leída a los contratos de comodato que tienen hoy mismo o mañana temprano, y cualquier duda que tengan me la pueden hacer durante la sesión también, no se preocupen. O sea, que mañana vayamos a ver compraventa no quiere decir que no podamos retomar alguna de las figuras que ya vimos o la que vamos a ver mañana respecto de las dudas que ustedes tengan. Al final de cuentas, aunque en cada sesión estamos viendo una figura, forma parte de este compendio, ¿no? De arrendamiento, comodato y compraventa. ¿Alguien más? Creo que no hay más dudas. Entonces, Jorge Adán, no sé tú cómo veas, creo que por fin se quitó el sonido de mi máquina, ¿verdad? Ya no oyen de fondo el ventilador. Ya no se escucha tanto, profesora. Pues si gustan, si ya no hay más dudas o comentarios, con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Creo que no hay más. Digo, no todas las sesiones tienen que agotarse hasta las 2 horas, ¿no? Hay temas que la verdad son muy llevaderos, son muy sencillos. El comodato, como lo hemos estado viendo, ¿no? La figura es muy repetitiva, lo que da permiso de que, y es muy general, lo que da permiso que podamos establecer dentro de esos contratos de comodato lo que nosotros queramos. Hay algo que se llama libertad contractual, siempre y cuando no contravenga la ley o, como les decía, no se vea el aprovechamiento de una u de otra parte, pueden acordar lo que quieran. Entonces, así funciona el comodato y no necesariamente todas las sesiones tienen que agotarse a las 2 horas, ¿no? Si ya lo entendimos y ya es mejor que vayamos a descansar y mañana vengamos de mejor ánimo a la siguiente exposición. Mañana nos vemos para compraventa y cualquier duda que tengan de las figuras que hemos estado viendo, adelante, aquí las despejamos, ¿no? Y mañana vamos a hacer la práctica. Yes. No, a ustedes, muchas gracias, Jovita. Mañana vamos a hacer la práctica con un link que yo les voy a mandar y vamos a ir haciendo el llenado para que les parezca un poco más interactivo este asunto. Cada quien en sus máquinas. Los que tienen máquinas, los que están conectados en un dispositivo, creo que también lo pueden hacer, aunque es un poquito más difícil. Pero bueno, siendo así, pues nos vemos mañana otra vez a las 3 de la tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos la sesión. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye.